Bien, hermanos, vamos a seguir en nuestro estudio de Apocalipsis, avanzando ya, vamos por el capítulo 9 y vamos a estar viendo hoy los versículos 13 al 21 que corresponden a la sexta trompeta. Es el segundo quejido de ay. Recuerden que la Biblia presenta esos tres ay que representan gran dolor, gran sufrimiento. Y es ahí donde se encuentra el toque de la sexta trompeta y sus terribles resultados. Son los versículos del 13 al 21 del capítulo 9. Ubíquenlo, vamos a leerlo y después lo vamos a comentar. Apocalipsis 9, del 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tremenda porción bíblica. Obviamente hay muchas cosas que aclarar, que aparecen prácticamente en símbolo. Quiero decirles que Juan está recibiendo toda esta visión. Y acuérdense que cuando él va a escribir, acuérdense que la escritura es inspirada por Dios, pero era utilizado a los hombres para dejar plasmada la escritura, y ellos plasmaban según la experiencia de sus vidas, y según ellos lo veían, Juan lo escribía, y para él era como lo presenta aquí, pero en realidad la realidad es otra. ¿Okay? Podemos subdividir esta sección en cuatro partes. La primera es el toque de trompeta, la orden dada al sexto ángel, los versículos 13 y 14. El sexto trompetero suelta a los cuatro ángeles, necesitamos saber quiénes son estos ángeles, y se oye el número de los ejércitos que se preparan para el combate, versículos 15 y 16. La descripción de los caballos y los jinetes, versículos 17 y 19. Y por último, la reacción negativa de los hombres que sobreviven las plagas, porque ya vimos que muchos mueren por esta plaga, versículos 20 al 21. Vamos a comenzar con esa orden desde el altar. O sea que esta sexta trompeta trae otro ejército diabólico y claramente dice desde el Éufrates. Ya estuvimos hablando en las trompetas anteriores de cuando los demonios de una guerra que hay en el cielo son enviados a la tierra, junto con Satanás, que ya es destituido del cielo. Pero aquí no se trata de ángeles, sino de seres humanos. Obviamente, controlados por el espíritu del diablo, los demonios, etc. Pero es porque es un ejército que vienen a atacar, sobre todo a Israel. La voz de mando sale de entre los cuatro cuernos del altar de oro que se encuentra delante de Dios. ¿Qué significa este altar de oro delante de Dios?
Bueno, el altar tiene 4 cuernos, que así era como aparecía el altar en el templo de Jerusalén. Pero al mencionar entre los 4 cuernos del altar de oro, es la manera como Dios responde, está respondiendo. Siempre que menciona el altar, es Dios respondiendo oraciones. Y está respondiendo las oraciones de 2 grupos que han orado. Primeramente, ustedes recuerdan los que salieron mártires de la gran tribulación, que elevaron sus clamores, Apocalipsis 6:9, y también las oraciones del remanente de Israel, Apocalipsis 8 del 4 al 5, y la iglesia que está orando, estamos allá en gloria, pero orando también, elevando oraciones delante del Señor. Ahora, los 4 ángeles atados definitivamente no son los que aparecen en Apocalipsis 7:1. ¿Por qué? Porque estos ángeles aparecen atados. Y nunca usted va a encontrar que se dice de un ángel santo que se encuentre atado. Más bien estos son 4 demonios o 4 ángeles que se les encarga de ser los que van a promover todos estos ejércitos que vienen a pelear contra Israel. Son demonios que debido a su peligrosidad se hayan encadenados o restringidos en su poder de hacer el mal. Pero en este momento, como es juicio, y el juicio viene de Dios, son sueltos para llevar a cabo los propósitos divinos. Y esto ya nos da una tremenda enseñanza a nosotros, hermanos, porque estamos conscientes de las actividades diabólicas que hay a nuestro alrededor y cómo tratan de afectarnos a nosotros, sobre todo los cristianos, pero sin embargo sus actos o actividades están totalmente controlados por Dios. Dios nunca les va a permitir que hagan algo que nos cause daño, etc. Lo he dicho en otras ocasiones. Si dejaran al diablo hacer lo que quisiera, ahora mismo nos tiraron un misil. Ahora mismo a esta congregación aquí que estamos orando, que estamos estudiando la Biblia, que Jennifer está evangelizando, pero no puede, porque Dios no se lo permite. Y siempre tengamos esto en mente. Primera de Juan 4:4. Tenemos que recordar este texto, tenerlo siempre pendiente en nuestras mentes cuando nos sintamos que estamos atacados. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tengamos esa confianza en nuestra vida. Pero estos 4 ángeles o demonios vienen a matar, y lo dice ahí, la tercera parte de la humanidad. Así que vaya calculando, la humanidad durante estos 7 años ha ido menguando en cantidad. Somos 8 billones, pero va a menguar muchísimo cuando ocurre el rapto, porque vamos a desaparecer de la tierra. Luego va a menguar cuando ocurran las guerras del caballo rojo, las pestilencias, el hambre, va a seguir menguando. Y ahora mengua aún más. Dice que la tercera parte de la humanidad va a perecer en esta guerra que está hablando aquí. Se menciona hora, día, mes y año. Ahí está refiriéndose al gran día de la ira de Dios. Esto lo tienen que también tener en cuenta todos aquellos que interpretan el Apocalipsis como si fuera historia, como si fuera algo, pero no, la Biblia es bien clara en sus detalles. Está mencionando que hay un tiempo específico que esto va a ocurrir. Y Dios no se equivoca en lo que Él dice, porque va a comenzar un día, como dice ahí, un día, un mes, un año, pero su fin es llegar al Armagedón. Todavía no es el Armagedón, sino que es una serie de guerras entre naciones que va a llegar al Armagedón. Versículo 16 menciona el ejército del anticristo. ¿Por qué el río Éufrates? Es la línea que divide el oriente del occidente. También el lugar donde se asentaban los grandes imperios de Asiria y Babilonia. Recordemos que el anticristo, un judío iraquí,
que es de ese oriente, de Irak, de donde él va a venir, de donde Dios llamó a Abraham, y luego Abraham en Canaán formó el pueblo de Israel. Pero es por eso que el oriente tiene significancia en lo que es las profecías y en lo que es la palabra de Dios. En Asiria, Babilonia, fue donde se construyó la torre de Babel, donde por primera vez hubo aquella rebelión directa desafiando a Dios. Y de ahí en adelante, Babilonia es considerada la madre de las fornicaciones de la tierra, o sea, la madre de todas las religiones falsas que hay en el mundo. Por eso es que de este lugar es tan significativo. También de este lugar surgieron los grandes ejércitos que a través de la historia atormentaron al pueblo de Israel. Y las huestes demoníacas se apoderan de estos ejércitos para venir a atormentar a los hombres que viven sin Dios. Ya dije que el clima de la operación que ha venido preparando el anticristo, ayudado por el mismo abismo en su conquista, porque él quiere conquistar un gobierno, un ejército, sobre todo contra el pueblo de Dios. Y eso es lo que él está tratando de hacer. Pero ¿saben qué? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios no se lo va a permitir. ¿Ok? El número de 200 millones es totalmente simbólico. Ese número no es que estén contados los soldaditos con exactitud, sino que lo que está representando es una muchedumbre, muchos ejércitos que se van a unir a esta guerra y se van a involucrar contra Israel. Ahora, los caballos y jinetes vienen aquí a ser totalmente simbólicos. Es lo que yo le decía, que Juan está recibiendo esta revelación, él está mirando todo esto y de la manera como su mente lo identifica según la época en que él está viviendo es a través de caballos y jinetes, porque era la manera como se iba a la guerra, era la manera como se iba a pelear en los campos de batalla. Entonces, los caballos y los jinetes es símbolo de ejércitos y de una artillería militar. Se menciona el azufre, que siempre también en la Biblia viene a ser un símbolo de poder demoníaco. Por eso es que el infierno es presentado como un lago de fuego y azufre. Esto es un químico que al arder es de color amarillo vivo, con una llama azulada, y forma un humo asfixiante, penetrante, agobiante. Miren, hermano, de todo lo que nos está librando Jesucristo. Porque el infierno no es, todo el mundo piensa en un lago de fuego, solamente lago de fuego. Es que ahí hay azufre. Y ese azufre es un químico asfixiante. Así que no es solamente el sufrimiento de estar en un lugar así, sino es lo que van a experimentar. Por eso dice la Biblia que es el lloro y el crujir de dientes. Es por eso que lo que sale de la boca de estos caballos es infernal y a su vez viene a ser símbolo de armas de guerra, artillería, cohetes, bombas. Es lo que está Juan viendo y lo está describiendo de esta manera. Fíjense que tienen cabeza de león para referirse al tremendo poder intelectual para engañar a los hombres. ¿A qué se refieren las cabezas de león? Estrategias militares de alta inteligencia. Hoy día vemos cómo la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos, pero también lo ha hecho en el campo de lo que es la artillería, los armamentos y las armas de guerra. El caso es que dice el versículo 18 que por estas tres plagas, fuego, humo y azufre, va a morir muchas personas. O sea, no son plagas prácticamente como si fueran enfermedades, sino efectos de guerra, símbolos de lo que causan las armas y de lo que están compuestas. ¿Por qué? Porque en toda guerra predomina el fuego y el humo. ¿Okay? Así que el azufre es componentes químicos de las bombas que van a ser usadas en esa guerra. ¿Okay?
El poder de los caballos, dice, estaba en sus bocas y en sus colas. Ya usted se puede imaginar que quizás tanques de guerra que tienen una, como si fuera el cañón, él lo veía como una cola y con una cabeza, y precisamente sale de ahí fuego, y era lo que él veía, eran tanques de guerra o aviones de guerra, era lo que estaba viendo Juan en aquella visión. Dice que sus colas son como serpientes que hieren con picadura mortal. ¿Por qué? Porque de los cañones de los tanques sale las armas. O sea que hasta el momento es el peor castigo que precisa el Apocalipsis. Que repito una y otra vez, va a culminar con el Armagedón. Estos caballos pueden ser carros blindados, tanques de guerra, proyectiles, bombas. Inclusive, esta guerra también la profetiza Joel. Joel capítulo 2, del 1 al 11, habla acerca de esta guerra. Lo peor de todo esto, que ustedes se dieron cuenta, hermanos, es el estado espiritual de las personas que viven allí. Dice que ni aún con todo esto querían arrepentirse. Ni aún con todo esto. Seguían rebelándose contra Dios. Seguían practicando idolatría. Y como de una manera tan clara menciona la idolatría que se sigue practicando hoy día. La gente no se dan cuenta de que los ídolos no son sino más, no tienen, como dice, boca y no hablan, ojos y no ven. Son objetos inanimados por completo, pero la gente sigue confiando en ellos. Y en ese tiempo van a seguir practicando idolatría y todas las otras maldades del inconverso. Se siguen rebelando contra el prójimo, cometiendo crímenes notorios. Aquí se habla de homicidios, fornicación, hurto, hechicería. Esa palabra hechicería, de ahí viene o procede el vocablo farmacia. Y lo que está diciendo es el consumo de drogas, que cada vez va a ser más y más. Así que todo esto conectado a una idolatría supersticiosa y a los narcóticos. Por eso es que vemos que están ocurriendo tantas cosas que uno dice, esa gente está loca. No es que está loca, es que está controlada por estos narcóticos y les hacen hacer cosas que verdaderamente son aberrantes. ¿Por qué no se arrepienten aún siendo castigados tan severamente? Porque lo que provoca el arrepentimiento verdadero es el nuevo nacimiento espiritual. Es lo que provoca el arrepentimiento. Cuando hablamos de un arrepentimiento, hermanos, que es lo que todos nosotros experimentamos en Cristo, un momento cuando escuchamos el Evangelio, es pesarle a uno haber hecho o no alguna cosa. Según el diccionario Vox, ese es el concepto que presenta. O sea, desdecirse, volverse atrás. Y nosotros sabemos que según Mateo 3:8, Hechos 3:19, Hechos 17:30, Dios manda a todo hombre a que se arrepienta. No es opcional. Dice, Dios manda. Dios no te dice, bueno, yo te sugiero, si quieres que te arrepientes. No, Él manda, y no solamente a los cristianos, a todo hombre a que proceda a arrepentirse, a que siente ese pesar de haber hecho o no alguna cosa. Y eso es lo que nos hace salvos, hermanos. Cuando venimos a Cristo arrepentidos, es que estamos reconociendo delante de Él no tanto pecados específicos, no mi condición de pecador. Yo le estoy diciendo a Dios, yo soy un pecador y yo me arrepiento de serlo. Me arrepiento de serlo porque tú eres santo. Y por eso es que se hace un giro total en el modo de pensar, en el modo de sentir y de actuar. Pero obvio, ayudados por el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no pudiéramos hacer esos cambios en nuestras vidas. Por tanto,
Cuando usted escucha el concepto de arrepentimiento desde una perspectiva humana, tiene en sí dos connotaciones bien claras. Primero, pesar por el mal obrar. Y segundo, cambiar de opinión. Esas son las dos cosas que van acompañadas cuando hay un arrepentimiento verdadero, genuino. Primero, pesar por el mal obrar, y segundo, un cambio de opinión. El pesar por el mal obrar casi siempre vamos a él con una tendencia antropocéntrica, en el sentido que muchos de nosotros nos arrepentimos, pero es porque queremos evitar las consecuencias del pecado o no terminar en el infierno. Por eso es que aceptamos a Cristo y lo recibimos. ¿Quién va a querer eso? Pero noten que todavía no hay un sentido teocéntrico. El sentido teocéntrico es cuando usted reconoce y conoce que Dios es santo, 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 es santísimo, y que nuestro pecado Él lo sufre y es contra su santidad. Entonces ya estamos volcando la dirección de mi arrepentimiento hacia la persona de Dios y no estar tan concentrado en mis consecuencias o en mi destino. Y eso es lo que nos hace progresar y madurar en nuestra vida cristiana. Así que vemos que sabemos lo que es ya arrepentimiento, que ellos no lo van a experimentar. Y hay una preparación total ya para esta profecía. Creo que en todos los estudios hemos presentado maneras como el mundo se ha venido preparando para el cumplimiento de todas estas profecías. Y en esta ocasión, la profecía que estamos tratando tiene que ver exactamente con guerra y ejército. Entonces, desde la década de los 90 han mejorado drásticamente las variaciones que han impulsado las capacidades de estas armas. Ahora sabemos, les voy a mencionar algunas de ellas. No soy experto en lo militar, pero bueno, todos estos conceptos se pueden encontrar, de que se pueden lanzar desde helicópteros o drones Reaper. Y eso lo estamos viendo en las guerras actuales, que a través de drones están atacando. O sea, ya no es... Dense en cuenta que en el tiempo de Juan, que aunque iban montados en un caballo, con arco, con flecha, con un escudo, con lanza, con dardos de fuego, que era cuando le prendían fuego y los tiraban. Esa era la manera de ir a pelear. En este momento ya se están usando drones, se llama drones Reaper para las guerras. Sus múltiples cargas explosivas pueden activarse de diferentes maneras. En el momento de impacto o antes del impacto, así que ya son por inteligencia artificial, en el sentido de que se pueden programar estos drones para que hagan un impacto cuando se quiera. Así empezó a modernizarse la tecnología en cuanto a las armas. Luego llegó la versión Hellfire R9X Ninja. Hellfire R9X Ninja. No es nueva, pero ha permanecido en gran medida en las sombras durante 5 años. No depende de una ojiva explosiva para destruir o matar a su objetivo. Utiliza la velocidad, la precisión, la energía cinética de un misil de 45 kilos disparado desde hasta 20.000 pies de altura y armado con 6 palas que se despliegan en los últimos momentos antes del impacto. Este misil lo ha venido desarrollando especialmente los misiles hipersónicos de Rusia. Son muy ambiciosos. El misil Avangard no necesitará volar fuera de la atmósfera terrestre. En cambio, permanecerá dentro de la atmósfera superior, dándole la capacidad de maniobrar.
Tal maniobrabilidad hará que sea más difícil de detectar o de interceptar. Porque sabemos que muchas veces lanzan misiles, los interceptan y no llegan a su objetivo. Pero ya estamos hablando de tipo de armas que va a ser difícil de poder controlar. Con el misil balístico hipersónico DF-17 de China, también se quiere evadir las defensas antimisiles estadounidenses. Estados Unidos es muy famoso por todo este armamento que intercepta de eso, pero ya no, ya se están construyendo de manera tal que ya no se pueden controlar. En menor escala están surgiendo en el mercado de las armas autónomas. ¿Te has escuchado, por ejemplo, de los perros robot con ametralladoras montadas? Lo está usando mucho la policía para no verse en peligro. Mandan estos perros con ametralladoras. La empresa de desarrollo de armas Sword International tomó un vehículo terrestre o no tripulado cuadrúpedo de Ghost Robotic o un perro robot y montó un rifle de asalto en él. O sea que no solamente perros, autos que se manejan solos ya con armas. Ahora mismo hay un punto muerto no declarado en las discusiones en la sede de la ONU en Ginebra sobre armas autónomas y tratar de ver cómo se controla. Turquía afirma que ha desarrollado 4 tipos de drones autónomos, todos sin la participación de un operador humano o una guía de GPS. O sea, cualquier sistema militar o aeronave que depende de las señales de GPA para la navegación o la selección de objetivos se van a volver ineficaces. Termino ya con este dato. China, Rusia, India, Estados Unidos han desarrollado armas para destruir satélites que proporcionan posicionamiento global para sistemas de navegación por satélite, para automóviles y orientación para aeronaves civiles. Así que el verdadero escenario de pesadilla es combinar estos y muchos más sistemas de armas con inteligencia artificial. El caso es, hermanos, que de más está decirle, eso no es nada nuevo para nosotros de ver que cómo estamos hasta ahora. Imagínense que va a seguir progresando. Así que esta guerra verdaderamente va a ser totalmente devastadora. Pero yo quería, de una manera, hermanos, aplicativa para nosotros, ya que estamos hablando de una guerra de la cual no vamos a estar nosotros aquí presentes, ni vamos a experimentar. Pero lo que sí quiero es hablar de la guerra que experimentamos nosotros en la actualidad como cristianos. Nosotros sabemos que tenemos una guerra personal, espiritual, la menciona Pablo en Romanos 7 de 15 al 25, que es una guerra diaria contra los 3 enemigos del alma, o sea, la carne, el mundo, Satanás, son los 3 enemigos. De todos ellos, la peor es la carne, es nuestra mayor enemiga, nosotros mismos. Entonces imagina que nosotros somos nuestro propio peor enemigo. La carne, siempre le estamos echando la culpa a Satanás por todo, el pobre. Pero verdaderamente muchas cosas las causamos nosotros mismos. Y también no tenemos por qué vivir en un mundo de tanta maldad, permitir que nos haga influencia, no tenemos por qué. Pero Pablo termina esta porción de Romanos 7 con un grito de victoria, diciendo, ok, esta es mi situación. Lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer. Pero gracias a Cristo que soy vencedor. Porque verdaderamente nuestra victoria diaria está en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Además de eso, dice Efesios 6, 10 al 12, que es cuando menciona nuestra otra guerra, que nuestra otra guerra ya es contra huestes espirituales de maldad, contra Satanás y contra los demonios. Dice claramente ahí, a veces
Estamos tan enfatizados en lo que Satanás nos puede hacer, etcétera, etcétera, y pasamos por alto cuando en esa porción bíblica dice que tenemos el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Enfaticemos eso, más que todo. Claro, no estamos desestimando el poder del diablo. La Biblia dice no le demos lugar, pero más bien descansemos en el poder de la fuerza que Dios nos da para vencer todo esto a diario. Que es como podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, en Efesios 6 se recomienda todo un tipo de armamento. No vamos a entrar en esa clase ahora porque no es el tema, pero todo un tipo de vestimenta para estar preparados para esta lucha espiritual que cada uno de nosotros sostiene contra las acechanzas del diablo. Así que fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Así que la semana que viene continuamos avanzando con el capítulo 10. Ya hemos llevado a cabo 9 capítulos de Apocalipsis. Esta es la 6ª trompeta. Ya saben ya que tiene que ver con una serie de guerras de muchas naciones involucradas que van a estar sucediendo durante esa segunda mitad de la gran tribulación, que van a culminar con el Armagedón. Que el tipo de armamento que van a usar va a ser devastador. Imagínense, va a eliminar la 1/3 parte de la humanidad mundial. Van a quedar personas. Y lo triste del texto que dice que los que quedaron, ni aún experimentando todo eso, quisieron dejar la idolatría, dejar sus crímenes y no quisieron arrepentirse. Y a veces nosotros pensamos, bueno, imagínense qué gente tan rebelde, pero hoy día pasa exactamente igual. Tenemos señales por doquier de que Cristo viene pronto. Tenemos señales de que ya estamos llegando al fin. Y sin embargo, la gente no quiere arrepentirse, rehúsa venir a Cristo, rehúsa acercarse al Señor en estos tiempos tan difíciles. Así que es la condición del ser humano, hermano, es el efecto del pecado en nosotros, que a menos que el Espíritu Santo nos toque y nos regenere, realmente no van a haber cambios. Que el Señor les bendiga.